Un segundo. Hola, buenas noches a todas, todos, todes. Quienes siguen este encuentro formativo y de deliberación, ya lo decían, sobre lo que puede ser Partido Megala, ¿no? Para quien no me conoce, soy Brenda Palafox, soy feminista chilanga, soy especialista en participación política de las mujeres y orgullosa reportera pasquiri, ¿no? Entonces quiero felicitar, primero reconocer la chamba para este encuentro y para otros esfuerzos colectivos, ya decían lo de la lupa, y demás, al órgano provisional, a Julio Castro, a Angie Castro, quien coordina la Secretaría Técnica por acá. Siempre es importante visibilizar y nombrarnos, ¿no? Lo cual va a ser también un buen reto. Me interesa destacar en esta participación, la cual ya decíamos, esperamos que sea la primera de muchas, desde la provocación, pero también desde la propuesta, ¿no? Entonces, he seguido con atención los videos donde han explicado, se ha charlado, se ha como llegado a unos primeros acuerdos, ¿no? De la propuesta, y los puntos que expondré a continuación, pues son los que me parece importante incluir, enfatizar y hacer presentes, ¿no? En algunos no voy a poder profundizar en atención al tiempo, pero me sumo a la propuesta de que sean tratados desde una estrategia de formación política con perspectiva de género. Entonces, dicho lo anterior, arrancamos y primero me sitúo, ¿no? Desde dónde puedo hablar y desde dónde puedo aportar. Ya decían, más o menos se han vertido las rutas, la ideológica, la constitutiva, o sea, que nos da los documentos básicos, hacia dónde vamos, ¿no? La operativa en el día a día, cómo se vive, ¿no? Porque ya lo decía Búho, no, nunca se va a comparar la cuestión virtual con la cuestión cara a cara, ¿no? Con un posible lector, con un posible afiliado o afiliada. Entonces, el poder de convencimiento es distinto. Entonces, ¿desde dónde o con qué ojos lo podemos mirar o desde dónde puedo aportar? Pues con perspectiva de género e interseccionalidad. ¿Con qué quiero decir con esto? Necesitamos reconocer que existen desequilibrios culturales, históricos y demás entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, necesitamos redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos, transformar los roles y estereotipos, incluso en la dinámica interna del partido, ¿no? Fortalece el poder de gestión, valorar de manera justa los distintos trabajos, ¿no? La interseccionalidad, ¿qué significa? Que no van a vivirlo de la misma forma todas las mujeres, todos los hombres o todas las personas que forman parte de la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta sus contextos, sus sistemas de organización dentro de sus poblaciones, si tienen acceso a servicios básicos, una serie de cosas, ¿no? Que nos van a permitir saber el espectro hacia dónde vamos. Lo que sigue es como un listado de distintas cosas que a mí me parece que deben de considerarse de lo que he ido escuchando poco a poco, que se ha ido construyendo poco a poco, ¿no? Ya hablaban hace unos días dentro de los chats y grupos de los comités, ¿no? Comités por afinidad, a lo mejor en alguna actividad, como pueden ser culturales o demás. Entonces, me parece que los comités y cualquier forma de organización interna debe de incluir obligatoriamente a las mujeres. Que esos y al revés, que los comités que estén conformados solo para mujeres, sus propuestas incidan en todos los demás grupos, ¿no? En las propuestas de cultura, en las propuestas de movilidad, en las propuestas de desarrollo municipal, deben de tener la voz de las mujeres. Dar reconocimiento explícito a las mujeres que participan en acciones de organización y operativas, pues muchas veces son invisibilizadas y en los partidos tradicionales, cuando menos, las mujeres son quienes llevan una gran parte de la movilización ciudadana. Entonces también considerarlo. Que durante los registros en línea ya hablaban acerca de una ruta, también se considere cuantitativamente el género, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas que se definen en no binarias o que prefieren no decirlo, ¿no? Para saber qué actividades o cómo se pueden tomar decisiones colectivas, de manera paritaria, colectiva. Eh, Necesitamos ir quitándonos vídeos de la forma en que se dan a conocer las actividades. No puede haber paneles solo con participación de hombres, lo hemos visto de manera ridícula en casos de lactancia materna y demás, y menos aún si son temas que involucran a las mujeres, ¿no? La colectividad, la discusión y el respeto a la diferencia pues fortalecen las acciones, que no nos dé miedo pensar distinto, ¿no? Y para ello necesitamos dejar claro que este grupo de entusiastas, compañeros podcasteros, pues no podemos defenderlos o depender de ellos como unos gurús, como unos caudillos o como unos elegidos. Si tomamos en cuenta, todos ellos son hombres, ¿no? Y si bien su labor es de difusión científica, política y demás, no podemos sumarnos a un modelo donde nos digan qué hay cómo pensar, ¿no? Entonces, porque ese es un vicio
de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces hay un líder moral y desde ahí se habla y es la única voz, creo que no. En su caso, vemos como toda la apertura, ya me imagino que lo hablarán en la ponencia sobre horizontalidad, son compañeros de partido con los que coincidimos a partir de escucharles en sus canales de difusión, pero no podemos hacer que la carga ideológica u operativa dependa exclusivamente de ellos, porque entonces no estamos haciendo este esfuerzo de difundir ideas que queremos defender, ¿no? Y aparte, no es justo, ¿no? Porque no son nuestros empleados, no nos deben nada, ni tienen por qué cumplir nuestras idealizaciones. Entonces, no es, ay, es que fulanito no me apoyó, o es que no lo hemos visto incluido, es que no participa, es que hasta que no nos digan nuestros líderes cómo tenemos que actuar, porque entonces, pues eso es hasta un asunto medio clientelar, ¿no? Entonces, yo desmontaría esa idea y cómo podemos hacerlo o tender hacia una horizontalidad, pues primero que nada, necesitamos desde una propuesta de redacción utilizar lenguaje inclusivo en documentos básicos, en imagen institucional y cualquier forma de comunicación. El lenguaje inclusivo, antes de que empiecen como a ponerse los pelos de punta, no es que en todas las palabras de mi oración utilice la letra E. No, eso no es. Necesitamos visibilizar, no banalizar y hablar, en su caso, de todas y todos o sobre todas las personas cuando así se requiera. Hay cursos para ello, podemos darlos. Para ser incluido en los principios, sugiero que reconocer que lo conformamos mujeres, hombres y personas en su amplia diversidad sexogenérica, a propósito de que hoy es Día de la Diversidad Sexual, y conformados de manera libre, sin discriminación y una serie de elementos o valores que se van a ir sumando de todas las voces, ¿no? Para ser parte de los estatutos o de los requisitos de ingreso, propongo que se explicite que esta organización no tolera actitudes misóginas, de acoso, discriminación ni acción alguna que derive en actos de violencia política en razón de género o violencia sexual. No hay cabida a personas que hayan sido acusadas como violadores, violentadores, acosadores, ni señaladas por delitos contra las mujeres, tampoco para deudores alimentarios. Esto no nos lo estamos inventando. Esta iniciativa 3 de 3 contra la violencia fue implementada desde el INE, a partir justo de una organización social de feministas, y ya ha tenido sus frutos, ¿no? Reconocer que no todas los esfuerzos colectivos vienen o todas las luchas vienen de un partido político, tampoco nos sintamos el centro del universo, ¿no? Entonces, identifiquemos las demandas, justo, hagamos sinergias, hagamos alianzas con otros colectivos, colectivas, no estigmaticemos y no banalicemos las luchas. Sucede mucho con el movimiento feminista, por ejemplo. Otra cosa es, yo difiero de lo que dice Búho, de, pues, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes, no? Sobre todo de los de 15 a 17. Yo creo que no podemos estereotiparlos como que no son capaces de organizarse, porque pues ahí caemos como en adultocentrismo, ¿no? Incluso si son puras mujeres, pues un poco de misoginia, cuando hemos visto que los jóvenes se han organizado en la calle de perfecta forma, ¿no? Sobre todo para denunciar violencias. Se necesita un protocolo específico de prevención, atención, sanción y erradicación ante la violencia al interior del partido Migala. Estas decisiones deben ser certeras, no podemos analizar las denuncias, no podemos decir que son chismes, que me dijeron, que es prebenda política, que tal. Debemos salvaguardar la dignidad e integridad de las personas que denuncian. Este protocolo, todos lo deben, todos, todas, todos, lo deben de conocer, es de carácter obligatorio, no se vale decir, es que yo no sabía que en una organización no se puede violentar, ¿no? Entonces, y debe de haber pues una declaración de principios, es decir, no se acepta la violencia al interior del partido, ¿no? La información o las formas en que se da la atención desde un protocolo tiene que ver con si ocurrió dentro de en alguna instalación, alguna reunión, organización presencial o virtual, el hecho, ante qué instancia se dio cuenta, se salvaguardó a la víctima, una serie de elementos que debemos de considerar y debemos de tener como los ojos abiertos, ¿no? Entonces, en ese caso, si fuese el caso de los jóvenes, por ejemplo, pues sí puede haber alguien no sé, como una organización central o un comité nacional, lo que sea, y ahí pueden pues articularse también algunas acciones. Debe de cumplir esta información con la General de Protección de Datos Personales si nos volvemos un partido para sujetos obligados o si lo hacemos desde lo particular también, ¿no? Evitando vulnerar a las personas denunciantes. ¿Y por qué? Porque hemos visto numerosos casos, sobre todo en los últimos años, donde la actuación de quienes llevan la cabeza de los proyectos o los partidos es muy tibia y terminan por proteger al violentador y ridiculizando a las víctimas. Ningún violentador al poder
La formación política, ya lo decían, es obligatoria, debe tener perspectiva de género, y recordar que 3% del presupuesto, en caso de que formemos un partido, debe destinarse a la capacitación para liderazgos de mujeres y 3% a jóvenes, si no, pues nos hacemos acreedores a sanciones. Las candidaturas y los espacios de toma de decisiones y representación deben ser paritarios, y aquí va a sonar muy tonto que yo insista, ¿qué es paridad? 50% mujeres y 50% hombres con sus acciones afirmativas específicas. Lo que pasa es que si ustedes recuerdan en la elección reciente, los partidos políticos, todos ellos, quisieron brincarse la cuestión de la paridad diciendo que en las candidaturas uninominales no era necesario cumplir con ella e incluso decían que era como un obstáculo eh, promover candidaturas de gobernadoras. Entonces el INE les dijo que no, tuvieron que poner cuando menos 7 de 15 y ahí están los resultados, se ha incrementado el número de gobernadoras y ya después haremos un análisis de cómo han ejercido el poder. Esta es una agenda mínima que propongo desde una perspectiva de género, procuración de justicia, reparación del daño y no repetición en casos de violencia, feminicidio y tentativa de feminicidio, aborto legal, seguro y gratuito, atención al embarazo adolescente y paternidades adolescentes, que me parece que ahí justo los jóvenes deben de hablar en primera voz, ¿no? Reivindicar las infancias, las juventudes y sus derechos, sobre todo ahora que ya vamos como a una nueva etapa del COVID, qué es lo que está pasando en educación, qué es lo que está pasando en las condiciones de pobreza extrema, la violencia hacia niños, niñas y juventudes, incluida la violencia digital y las estrategias para disminuir el acoso selectivo en redes. Debe estar muy claro, sobre todo si vamos a tener como una herramienta la cuestión digital, ¿no? Identificar procesos con los que podemos posicionar temas como lactancia materna y crianza corresponsable, sin usurpar espacios y sin hablar por otras personas. Y aquí quisiera dar un ejemplo. Se comunicó conmigo estos días una compa, su nombre es Diana, de Cozoleacaque, Veracruz, quien quería hacer su ponencia, tenía toda la intención justo de hablar de educación, lactancia materna y crianza corresponsable. Pero su tarea de trabajo profesional y sus tareas de cuidados a cargo de 2 hijos, ella además es profesora multigrado en una zona rural, pues no le permitían o no le daban la oportunidad de incidir, ¿no? Entonces, justo platicábamos de que debe de haber otros mecanismos, además de la ponencia o la viva voz desde un foro como puede ser Zoom, para que ella pueda proponer, ¿no? Yo no podría usurpar el espacio, pero puedo acercar justo este caso y decir, bueno, ella tiene una propuesta y la hará llegar, ¿no? Promover iniciativas sociales, ya lo decían, y ahí sí aprovechando el amplio espectro de difusión que tienen los podcasters y que ayuden a dar identidad al partido y faciliten las posibles asambleas, ¿no? En este caso yo apelaría, por ejemplo, si son cuestiones culturales, si una comunidad se va acostumbrando que hay un grupo de entusiastas haciendo actividades culturales, pues no les resultará extraño que esos artistas después la inviten a una asamblea o le inviten a una cuestión de formación política o tal cosa, y no es tan abrupto el paso, ¿no? Entonces necesitamos pues hacer justo esa labor territorial, ¿no? Entonces, termino, espero no haberme pasado el tiempo. La perspectiva de género no es un capricho a favor de un género o de otro. No se trata de decir, es que las mujeres lo quieren todo y quieren quitar la participación de los hombres y tal, no. Y aparte, todo es un mandato legal, son derechos conquistados, e incluso quien lo hace mal, ¿no? Llámese partidos políticos o asociaciones políticas nacionales o locales, el INE les da capacitaciones para que adecúen y armonicen sus documentos básicos en materia de igualdad de género, no discriminación y contra la violencia política. Entonces, la idea es hagámoslo bien desde el principio. No podemos hablar por todos, pero podemos visibilizar e incidir siempre y cuando seamos conscientes que la figura más importante es el colectivo, que hoy se llama Partido Migala, y que ya le encontraremos un nombre que nos agrupe y que nos unan ideales semejantes. Y también pensar en esto que decían, hacia dónde vamos o qué queremos, pues que no todo ejercicio del poder viene de la institucionalización política, no todo el poder se ejerce desde un partido o las decisiones de este tipo, ¿no? Pero la acción colectiva organizada, pues sí nos puede dar un camino de largo aliento. El objetivo es que conformemos un partido, veamos hasta dónde da, pero vayamos caminando. Entonces, hasta ahí termino. Muchas, muchas gracias a todas, todos, todos. Bye.